Hola, buenas, ¿qué tal? Estamos aquí de nuevo en el canal de Profe Bermejo y en esta ocasión tenemos como invitado a Miguel Candelas, que viene a hablarnos de su juego El Ocaso de Al-Ándalus, que está en el P500 de NAC. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí contigo, Nada, que ya tenía ganas. un placer que estés con nosotros para hablar de este juego, ¿no? Bueno, para aquellos que no te conocen, ¿de dónde viene esta afición o esta idea de meterte en este jaleo de diseñar juegos? Pues sí, sí, la verdad que sí, es un jaleo. Y ahora cuando lo pienso, ya son 4 años casi de, de desarrollo de este juego, ¿no? Y cuando lo pienso, cuando vino la idea inicial, ¿no? Que fue justo durante la pandemia, como les ha pasado, ¿no? Yo creo también a otros diseñadores, por lo que he podido hablar con ellos, ¿no? Que bueno, en esos meses que, en fin, que tuvimos que estar confinados, que teníamos mucho tiempo, pues como que salían actividades creativas, ¿no? Y a mí, pues, la verdad que se me ocurrió la idea de que, bueno, pues de que podía ser la oportunidad para lanzarme en el diseño de un juego de este tipo, ¿no? Sí que es verdad que yo, como pues me dedico a la geopolítica, a las relaciones internacionales, pues quería que fuera un juego que tuviera un componente político, diplomático, con intrigas, con comercio, es decir, que fuera más que un wargame, o no solo un wargame, aunque obviamente pues guerra también hay, ¿no? Y al mismo tiempo, yo pues particularmente por un orientalismo que tengo, pues siempre me ha gustado mucho pues lo que tenía que ver con la historia de Al-Ándalus y luego de otras regiones también, ¿no? Por supuesto, de Oriente Medio, de Asia Oriental, pero particularmente Al-Ándalus siempre me ha interesado bastante, aunque yo no soy ni medievalista, no soy historiador, pero me ha interesado bastante, vamos, como aficionado, ¿no? La historia de Al-Ándalus, y pensé que un juego de estas características que yo quería hacer con estos elementos, pues que la Edad Media podía ser una época óptima para ambientarlo, para darle un poco también en toda esta filosofía de, como te digo, ¿no? Un poco a lo Juego de Tronos, entre comillas, ¿no? Con intrigas, traiciones, guerras, embajadores, envenenamientos, diplomacia. En este juego puedes hacer de todo ahora. Ahora lo, ahora lo verás, ¿no? Pero que en concreto la Edad Media española se prestaba muy bien a una temática de este tipo y una narrativa, la verdad, bastante fecunda, yo creo, bastante interesante. Y en concreto me basé vamos, tomé como época concreta la segunda mitad del siglo XII y la primera parte del XIII, ¿no? ¿Por qué? Porque más o menos, bueno, a ver, tú que eres profe de historia lo sabes mejor que yo, ¿no? Pero eh, digamos que toda la etapa de la Edad Media en la España peninsular, ¿no? Pues digamos, tenemos una primera etapa que es absolutamente de hegemonía islámica, ¿no? Que es toda la época del Emirato de Córdoba, el Califato de Córdoba, ¿no? Hasta que se produce la fitna y se crean los reinos de taifas, y luego una etapa final ya de hegemonía absolutamente cristiana, en la que el Islam pues queda recluido en el reino nazarí de Granada, y prácticamente pues eso, termina siendo como los cristianos habían sido al principio, ¿no? Un reino vasallo que prácticamente tiene que comprar la paz, ¿no? Por su supervivencia. Pero justamente entre medias, en la época de dominación almorávide también, pero y en este caso de los almohades, que van a ser un poco uno de los protagonistas del juego, sí que se da una cierta situación de equilibrio, por así decirlo, ¿no? Porque los reinos cristianos ya son bastante poderosos, pero al mismo tiempo el Islam, revitalizado por la llegada de una poderosa y austera, ¿no? Dinastía norteafricana, pues de alguna manera equilibran las tornas. Y luego a su vez hay un tercer actor, por así decirlo, que a veces se olvida, pero que también era importante, que era como el Islam autóctono, entre comillas, de la península, ¿no? Es decir, ese Islam heredero del califato de Córdoba que se había disuelto, tenía una visión pues más abierta, más tolerante, más específicamente, por así decirlo, andalusino, que se ve un poco encorsetado dentro de este
espíritu tanto de la cruzada como de la yihad, que viene del norte y del sur, pero que tiene su propia agenda política y que luchará también por su supervivencia, ¿no? Fueron en concreto dos dinastías, la dinastía Banu Mardanis de Valencia y de Murcia, liderada por el célebre Emir Lobo, o Rey Lobo, también se le conoce, de Murcia y de Valencia, y luego una dinastía más marítima que estaba atrincherada en las Islas Baleares, capitaneada en concreto por uno de los emires más importantes que tuvieron y el último a la postre, que le llamaban la Serpiente, pero bueno, que era de la dinastía Banu Ganilla. Entonces estas dos dinastías, entre comillas, digamos, que simbolizaban esa herencia andalusí, pues de alguna manera estos serán los tres actores que interactuarán en mi juego, es decir, los reinos cristianos, el califato almohade y los emiratos andalusíes. Muy bien. Entonces, bueno, en general, muchos de los wargames a los que jugamos nos sirven para conocer mejor algunas etapas históricas. En este caso yo creo que nos puede venir muy bien para conocer esa etapa que la verdad es que es bastante desconocida. Otra pregunta, bueno, y ya pasamos después a que nos cuente un poco las mecánicas básicas. ¿En qué tipo de juego o en qué serie de juegos te has basado para diseñar el tuyo? Porque supongo que habrás tomado el ejemplo, habrás jugado otros juegos que te han gustado y que has tomado mecánica o has, digamos, lo has usado como ejemplo, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, esto es un conocimiento al final continuo, ¿no? Y que se va con los años revitalizando, ¿no? Y obviamente tú pues, tomas ejemplos de juegos que te han servido, igual que pues ojalá en el futuro alguien pues, también se inspire en cosas de mi juego para hacer uno que se le ocurra a él, ¿no? Por supuesto. A ver, en este caso, por así decirlo, hay varias decirlo, referencias, ¿no? O varios títulos, digamos, que me han servido un poco lo que comentabas, ¿no? De fuente de inspiración, sobre todo para el apartado mecánico, ¿no? Yo al fin y al cabo tampoco llevo tantísimo tiempo en este mundo de los juegos de mesa. Yo creo que son, si no me fallan las cuentas, debo llevar 7, 8 años, pero vamos que no llevo 30 años como otros, ¿no? Entonces, bueno, o sea, obviamente pues con humildad y demás, pues sí que intentas basar en cosas que han funcionado y en concreto de juegos que a ti te han inspirado mucho, ¿no? En mi caso, pues como te digo, desde que comencé, los juegos que más me han gustado, pues son los juegos que no puramente los wargames, como hay otras personas que les gustan y es totalmente lícito, por supuesto, ¿no? En plan juegos más tácticos o incluso estratégicos, pero que solamente, digamos, están basados en el factor militar. A mí, en mi caso, como lo que me interesa son más cuestiones más políticas, pues yo la guerra, siempre lo digo, para mí la guerra es una faceta más de la política, pero no la única. Es importante, por supuesto, y más en esta época de la que estamos hablando, pero hay otras, ¿no? Entonces siempre me han gustado más este tipo de juegos que aunaban todos esos elementos. Entonces, pues, en mi juego, por ejemplo, pues vas a encontrar muchísimas cosas de la saga Gira y Stan, por ejemplo, que a mí me apasiona y que son juegos pues con una carga muy fuerte diplomática, cultural, comercial, etcétera. Vas a encontrar también referencias a Machiavelli y a todo este tipo de juegos clásicos, ¿no? De intrigas, de puñaladas, sobre todo cuando veamos ahora, cuando entremos en las mecánicas, las misiones que tienen un nuevo tipo de, entre comillas, de personaje, ¿no? Que hay en este juego, que ya no hay solo líderes militares, sino que tienes un tipo de personaje que son los consejeros o cortesanos, ¿no? Que justamente se ocupan de las misiones políticas y entonces pues tienen que acudir a otras cortes para hacer casi siempre cosas malvadas, evidentemente, y eso pues seguramente a gente le recuerde Machiavelli. Hombre, hay cosas hay toquecitos sí, de juegos como República de Roma, como Senji, un juego del Japón feudal, por ejemplo, que hay mucha gente que no conoce, porque no es un juego tampoco tan conocido, es de Bruno Català, el autor sí es conocido, ¿no? Pero que a mí personalmente fue uno de los primeros juegos a los que jugué. Es un juego sencillito, pero que también tiene tiene un poquito de guerra, un poquito de diplomacia, un poquito de comercio, mucha intriga, tal. O sea, como digo, las referencias que va a encontrar el jugador en este juego, en el ocaso de Al-Ándalus, pues eso, van a ser sobre todo juegos de wargames diplomáticos, ¿no? Por así decirlo. O sea, juegos donde sí hay guerra, pero donde la guerra es un elemento más
y no necesariamente el más importante solo, que está de alguna manera diluido en toda una serie de factores políticos, diplomáticos, comerciales e incluso culturales y filosóficos, como veremos, ¿no? En este juego, por ejemplo, salen filósofos como Averroes, ¿no? También. O sea, hay un poquito de todo. Sí, bueno, yo cuando jugué, pues la verdad es que me recordó hasta la serie de Liz y del Virgin Queen. Entonces eso es una ventaja porque hace que jugadores que han jugado al Virgin Queen, a Liz, o que han jugado o van a jugar al Tanto Monta, que se va a editar dentro de poco, ya va a salir en venta, pues que una vez que accedan a tu juego, pues se van a identificar con las mecánicas y que van a reconocer, y es un juego que va a ser fácil de jugar porque la mayoría de las mecánicas ya están implementadas en otros juegos. Bueno, pues sin más dilación, si te parece bien, pues vamos a ver Ajá. las mecánicas básicas y cómo funciona el juego para que los jugadores que vayan a probarlo, ¿no? Bien en Basal y después ya cuando el juego salga editado, que aprovecho este momento para decir a los que nos están escuchando que está en el P500 de NAS. Ya la verdad es que hoy he estado mirando y está casi le queda ya poco para llegar a 600. Entonces un juego que parece que la gente tiene ganas de que salga. Entonces ya mismo va a salir Tanto Monta, pues este juego es como no una precuela, porque realmente el Tanto Monta está ambientado a finales del siglo XV, principios del XVI, pero es verdad que de una época, que la Edad Media, que no se ha hecho ningún juego de esta serie. Así que yo creo que es un juego que va a funcionar muy bien. Pues cuando quieras, Miguel, explícanos un poquito cómo funciona el juego. Sí, nada, pues una explicación, digamos, muy breve, por supuesto, para que más o menos pues la gente tenga una visión general, pero en ningún caso aquí queremos aburrir al personal, ¿no? Pero bueno, este juego, para los que no hayan, pues lo que comentas, ¿no? No hayan jugado a lo mejor a juegos de este tipo His o incluso tipo Machiavelli o demás, pues bueno, es un juego que tiene un motor de cartas, ahora lo veremos, con lo cual eso lo simplifica mucho porque hace de alguna manera que todas las excepciones o las particularidades o el sabor temático que tiene el juego estén en las cartas, con lo cual, al final, pues eso de alguna manera rebaja las reglas y bueno, a ver, tampoco vamos a decir que sea un Catán, ¿no? O sea, es un juego que tiene su complejidad, pero de alguna manera el sistema de motor de cartas pues le permite de alguna forma que en lugar de haber unas reglas excesivamente voluminosas, ¿no? Pues que todo eso esté, o gran parte de eso por lo menos esté en las cartas, ¿no? Como digo, al ser un juego geopolítico, no es la península ibérica, ¿sabes? Como si fuera, por así decirlo, un búnker aislado de todo lo demás. O sea, nos encontramos con un mapa en el que está representado el Mediterráneo occidental, es decir, la península ibérica obviamente es la parte más importante del tablero, pero también tenemos el sur de Francia, donde en estos años, por ejemplo, se estaba produciendo la famosa corriente religiosa o desde el punto de vista de la iglesia, la herejía, ¿no? De los cátaros, ¿no? O sea, en este juego, por ejemplo, como digo, aparte de los reinos cristianos, los andalusíes y los almohades, pero luego va a haber, por así decirlo, pequeños reinos o pequeñas facciones incluso, que van a interactuar, ¿no? Con por así decirlo, con las potencias principales. Y, por ejemplo, pues uno de los por así decirlo, de los minijuegos, ¿no? Que se desarrollarán en el juego ya al final de la partida, porque eso ya es en 1209, pues será la famosa cruzada albigense, es decir, aquí van a aparecer Simón de Montfort y Gaimón de Trencabel, y no sé, es decir, vas a poder también, aunque sea de una manera tangencial y no siendo, por así decirlo, la parte central del juego, pero por ejemplo vas a poder combatir en la cruzada albigense, ¿no? Tanto defendiendo a los cátaros como atacando con los cruzados, ¿no? Franco-papales. Si nos vamos hacia el sur, por ejemplo, pues tendremos a la dinastía Ayubí, bueno, Que es la época sería de Saladino también, o sea, son los años de la Tercera Cruzada, de hecho hay alguna carta, y en concreto, digamos, no aparece como tal Saladino, porque por así decirlo, en la zona más occidental del sultanato ayubí,
por así decirlo, estaba en manos de uno de los lugartenientes de Saladino, un familiar suyo también, que se llamaba Sharaf al-Din, pero me refiero, el sultanato ayubí también estará representado en el juego e interactuará, ¿no? También, por supuesto, vamos a tener a las repúblicas marítimas de Génova y Pisa, ¿no? En este juego está representado Génova, está Córcega, Cerdeña, dos repúblicas marítimas que en esta época eran las más poderosas en el Mediterráneo occidental. Por supuesto, en el Mediterráneo oriental está Venecia, que también aparece en el juego, pero de otra manera, más en el aspecto comercial, no tanto en el militar, ¿no? Pero en concreto estas dos repúblicas marítimas italianas, que eso, finales del siglo XII, principios del XIII, eran las que tenían más fuerza en el Mediterráneo occidental y que además controlaban, ya fuera directamente o indirectamente, controlando los judicati, ¿no? Pues las islas de Córcega y Cerdeña, y por supuesto en Al-Ándalus y en la península ibérica en general, y particularmente en la zona mediterránea, claro, en el levante mediterráneo tuvieron mucha influencia, o sea, hubo muchísimo comercio, el rey Lobo comerció mucho tanto con Génova como con Pisa, hubo emisarios aquí, por supuesto los catalanes, ¿no? El conde Ramón Berenguer y luego los catalán-aragoneses o aragoneses, ya cuando digamos, se crea se fusiona el reino de Aragón con los condados catalanes, pues también van a tener mucha relación con las repúblicas marítimas italianas. El emir Serpiente de Mallorca también tendrá mucha relación con las repúblicas italianas, porque ya, como digo, este emirato, lo veremos en el juego, se dedicaba mucho a la piratería, ¿no? Entonces, claro, pues para las repúblicas marítimas italianas les venía a veces bien llevarse bien con ellos para no tener que estar zurrándose, ¿no? Entonces, y bueno, la forma de que los piratas te dejaran un poquito en paz era sellando una alianza con ellos, pues no había ningún problema, ¿no? Sí, por concretar un y luego poco, incluso con los almohades también, ¿no? Tuvieron perdona, relaciones, eso es... Dime. Miguel, perdona. Dime, sí. Por concretar entonces, bueno, el mapa está dividido entonces en cada uno de los espacios, ¿no? Con un color que permite identificar claramente, ¿no? Por si queréis señalando un poco los distintos actores, ¿no? Que Sí, aparecen en el juego, ¿no? la facción a la que pertenece. Exacto, Exactamente. que después va a tener que ver con cada jugador qué facción va a coger, ¿no? Por si queréis concretar. Por ejemplo, dime. Aquí tenemos pues arriba tenemos a los reinos cristianos, ¿no? Portugal en morado, León en marrón, Castilla en amarillo, Navarra en rojo y ya digo, Aragón-Barcelona, que es un poco la fusión del embrionario reino de Aragón con los condados catalanes cuando se fusionan por un matrimonio que se produce entre la princesa heredera de Aragón y el conde de Barcelona, pues está en naranja, ¿no? Que bueno, que está todo fusionado, ¿no? Para que tampoco sea más complejo, ¿no? De lo que ya es el juego. Luego en el sur, pues en verde, tenemos al califato almohade, que como vemos era un imperio en esta época, o sea, controla todo lo que es el sur y el suroeste de la península ibérica, de Al-Ándalus, y el norte de África, desde Marrakech y de Rabat hasta Trípoli, ¿no? Que ahí será donde te da conflictos con los ayubíes, ¿no? Como comentaba. ¿Para cuántos jugadores entonces está pensado tu juego? ¿Para cuánto? ¿Y qué facciones lleva cada cierto, uno? que no lo hemos comentado. Bueno, lo he dicho al principio como difuminadamente, sí, pero sí, por concretar, sí. Es para 3 jugadores. El juego es para 3 jugadores, ni más ni menos, eso sí. O sea, está pensado, no va a tener solitario. Es un juego de 3 jugadores y es de 3 jugadores. Es de 3, ni más ni menos. Uno lleva a los reinos cristianos, sí, el otro lleva al califato almohade y el tercero lleva a las taifas o emiratos andalusíes. Luego, aparte, lo que comentaba, cada facción va a llevar luego a pequeñas facciones auxiliares, digamos, que les van a ayudar en un momento dado, ¿no? Pues, por ejemplo, los andalusíes con los ayubíes, que como digo, tuvieron muchas relaciones, los cristianos con los normandos de Sicilia, que aquí les tienes en negro, por ejemplo, justo en el norte de África. Esto tampoco lo conoce mucha gente, pero los normandos de Sicilia, o sea, vikingos, vamos, recién cristianizados, desembarcaron en el norte de África, en lo que hoy es Túnez, y bueno, intentaron ahí crear un imperio que luego no se sostuvo, pero fue justamente durante estos años, y entonces pues eso va a ser, por así decirlo, un talón de Aquiles para el califato almohade, porque el cristiano los reinos cristianos van a aparecer allí, ¿no? Pero sí, el juego sería para 3 jugadores,
un jugador representaría a los reinos cristianos, como hemos dicho, Portugal, León, Castilla, Navarra y Aragón, más luego las facciones secundarias que se llaman en el juego. El otro representaría el califato almohade, también con sus facciones secundarias, rebeldes cristianos, tiene otras. Y el Sharq al-Ándalus, o por así decirlo, lo que comentaba, los emiratos del este de Al-Ándalus, ¿no? Los emiratos independientes, que serían pues lo que vemos en color azul, que va desde el sur de Cataluña hasta prácticamente el este de Andalucía, que está en azul oscuro, que sería el Emirato del Rey Lobo de Murcia y de Valencia, y luego las Islas Baleares, que lo tenemos en azul clarito, ¿no? Que sería, pues como digo, este pequeño emirato pirata, ¿no? que era débil, digamos, militarmente, pero que se sostenía por tener una flota pirata que se movía como pez en el agua en esa zona, ¿no? Con lo cual también le da un factor diferente al juego, ¿no? El que juega con los andalusíes, sobre todo cuando ya la hegemonía es específicamente la de Mallorca, porque Valencia puede que haya caído, ¿no? Bueno, digamos, no podrá crear un imperio territorial muy extenso, pero sin embargo tendrá otros minijuegos y otras cositas para interactuar con el juego y pasárselo muy bien. Perfecto. Si quiere, y eso serían las facciones, ¿no? jugadores. Está claro. Entonces, ¿quieres que veamos la secuencia de juego o vemos las cartas? ¿Por dónde quieres empezar? Sí, bueno, simplemente comentar cómo se gana este juego, ¿no? Vale, o sea, ¿cómo es la victoria? Es un poco la condición de victoria. O sea, el juego evidentemente tiene, lo vemos aquí arriba a la izquierda, tiene 7 turnos que cubren el espacio de tiempo entre 1150, cubren la época entre 1150 y 1213. 1150 como el año en el que de alguna manera los almohades ya se han consolidado en la península ibérica, y 1213 justo después de la batalla de las Navas de Tolosa, que también está representada en este juego, en el que pues se produce la muerte de, a la casualidad, de muchísimos líderes de la época, ¿no? Y que entonces me parecía que era un buen momento para marcar el final. Cada turno representa 9 años. Y cada turno está compuesto de 5 fases, ¿no? Una primera fase, que es la fase de apertura. Una segunda fase, que es la fase diplomática, en la que pues, vamos a ir a negociar en secreto. Además, aquí la diplomacia en este juego está muy pautada, en el sentido que se hace como un triangular. Es decir, no es como en otros juegos de muchos jugadores, para empezar el propio GIS, ¿no? Que bueno, es como, venga, todos a negociar, y todo el mundo se levanta y tú más o menos ya vas viendo qué corrillo se forma y dices, vale, este está hablando con este no ha hablado con el otro, con lo cual, bueno, no me puedo esperar nada, ninguna maldad, ¿no? Por su parte, que hayan tejido una alianza contra mí. Aquí no, o sea, en el ocaso de Al-Ándalus se hace como un triangular durante, bueno, oficialmente en el libro de reglas se marcan 3 minutos para que no se alargue demasiado, pero bueno, esto por supuesto luego dependiendo de cada grupo lo puede customizar a su manera, ¿no? Por supuesto. Pero, digamos, hablan primero los cristianos con los almohades, luego los cristianos con los andalusíes y luego, por último, los almohades con los andalusíes. Con lo cual, independientemente de que vayan a negociar algo o no, el tercer jugador, el que está esperando en la mesa mientras los otros dos negocian, pues siempre va a tener la duda de si están llegando a algún acuerdo o no. Con lo cual, por un lado, la diplomacia se hace más rápido porque son 3 minutos, 3 minutos, 3 minutos y ya está, se acaba. Pero al mismo tiempo, eso permite esta incertidumbre. Es una fase diplomática que... O sea, que la gente no piense que por ser el juego a 3 jugadores la diplomacia se resiente. Yo creo modestamente que todo lo contrario, que incluso se revitaliza, ¿no? Luego, en la siguiente fase, en la que vemos aquí la flor, es la fase de primavera. Que, bueno, pues aquí es los que hayan jugado además lo que decías, a la saga del GIS y tal, lo recordarán, ¿no? Aquí es cuando empieza, llega el buen tiempo y comienza el despliegue de ejércitos y de flotas, empieza la parte más wargame, ¿no? Del juego, y entonces pues se hacen como unos grandes movimientos estratégicos. También se juega un evento de cabecera que además reequilibra la partida porque hace que los que tienen menos cartas, los que están un poco debilitados del turno anterior, no se ven obligados a gastar una carta, ¿no? en este evento de cabecera, que sería un poco como el Twilight Struggle, ¿no? Para entendernos. Entonces, esta carta que no van a gastar y que no tienen riesgo de perder, les permite un poquito equilibrar la situación en el turno, ¿no? Bueno, un mecanismo de compensación que tienen para, aunque el turno anterior les haya ido mal, pues bueno, por así decirlo,
reengancharse un poquito, ¿no? Y luego ya tendríamos la fase de acción, que es la fase más importante del juego, donde están las espadas, ¿no? Que pues ahí ya es donde se van jugando las cartas y es el centro de la partida, o sea, el 80% del turno pues ocuparía esta fase, ¿no? Se van jugando, como dije, es un motor de cartas, ¿no? Pues entonces, se van jugando, tú juegas una carta, el compañero juega una carta, etcétera. Además, el turno, es decir, hay un orden fijo en el turno de juego. Primero juegan los cristianos, luego los almohades, perdón, primero los cristianos, luego los andalusíes y después finalmente el califa, los almohades, ¿no? Entonces cada uno va jugando una carta. ¿Sí? Perdón. Y ese orden siempre es el mismo, no hay eventos que alteren, ¿no? Siempre es el mismo, ¿no? Que uno ya sabe. No. Hay únicamente una carta, sí, mazo que te permite jugar antes que el rival, pero bueno, es una carta concreta. Ajá, vale. Siempre... De lo que decía, ¿no? Que las excepciones en este juego están en las cartas justamente para que no tengas que empollarte más reglas de las necesarias. Entonces hay una carta que sí te permite, que te pone el texto adelántate al impulso de otro jugador y pum, pero es una cosa excepcional, digamos. Vale. Y nada, y entonces se va jugando. Luego también hay, como decía, en este juego hay una parte comercial. Mira, si llevas el mapa hacia la derecha, la gente lo puede ver. Ves que hay 4 casillas que representan ciudades comerciales de Oriente. Que son Venecia, como decía, que dice que estaba representada en el juego, y Constantinopla, que todavía existe el Imperio Bizantino en esta época. De hecho, es justamente la época del saqueo de Constantinopla por los cruzados, ¿no? En la Cuarta Cruzada. Luego está Acre, que es lo que los cristianos llamaron San Juan de Acre, que era de hecho la antigua Ptolemaida de la época de Cleopatra y de los Ptolomeos y luego de los romanos, ¿no? Es decir, en plena zona del Levante, de lo que hoy es el Líbano, de Tierra Santa, ¿no? Para entendernos. Y luego Alejandría. Y así, bueno, ya no tenía la importancia que había tenido en la época, pero bueno, todavía continuaba siendo una ciudad comercial importante, ¿no? Que uno puede invertir recursos, ¿sí? ¿No? O puede gastar puntos, ¿no? Para colocar ahí... Como algo parecido que me ocurre, por ejemplo, en el Tanto Monta, ¿no? Puede colocar ahí recursos, ¿no? Que después te van y bueno, en este caso, la diferencia es que aquí no es que tú conquistes nada, sí. O sea, porque estas ciudades pertenecen, como digo, a otras repúblicas, a otros imperios, a Bizancio, a Venecia, a los ayubíes, a los reinos de cruzados, ¿no? Sí. Pero lo que puedes hacer aquí es crear lo que se llaman los puestos comerciales, que en árabe se llamaban fonduks, y aquí mantenemos esa denominación. Entonces tú puedes abrir puestos comerciales allí, que como digo, no es que estés conquistando nada, es sencillamente un puesto comercial que tú has abierto, y digamos, eso simboliza el comercio que tú llevas a cabo con estos reinos orientales que controlaban pues el comercio que venía de Oriente, la ruta de la seda, etcétera, y eso te permite conseguir recursos con los que, y eso sí, a la gente le recordará al Virgin Queen, al Tanto Monta también, que son recursos con los que luego tú puedes ampliar tu impulso para hacer más poderosa tu carta, ¿no? Es decir, después de haber jugado tu carta, dices, sí, además de haber jugado mi carta, amplío mi impulso con un cofre. Los cofres que te llegan de los fonduks y entonces te permite ampliarlo. Hay aquí también una cosa que no existe en otros títulos, que es el tema de que tú puedes invertir más o menos. Es decir, la acción de abrir un puesto comercial, tú puedes abrir un puesto comercial, por así decirlo, más modesto, o un puesto comercial que lo llamo royal aquí en este juego, pero bueno, que sería que estás invirtiendo más. Entonces, dependiendo de esa inversión, tú vas a recibir unos cofres plateados o dorados. Ajá. Entonces, claro, los cofres dorados tienen mejores recompensas que los plateados. Claro, ¿cuál es el problema? Que estos cofres se los pueden quitar. Hay 4 cartas pululando por el mazo, que cada una se refiere a una de estas ciudades de Oriente, y que esa carta te permite quitar los fonduks de los rivales y abrir tuyos. Y luego también hay alguna otra que te permite hacer así maldades, ¿no? Con lo cual, claro, si tú has abierto, a lo mejor te lo has gastado, has invertido más puntos, ¿no? Pero como digo, va por motor de cartas. Tú has invertido más puntos en abrir un fonduk más lujoso, pero de repente te lo quitan, pues vaya mierda, ¿no? Y en cambio, a lo mejor, pues hay gente más conservadora que dice, bueno, abro un fonduk más modestito, me van a llegar cofres peores, pero por lo menos si me lo quitan no me duele tanto, ¿no?
que es también una de las opciones estratégicas que tiene el jugador. Ajá, perfecto. Pues si quieres vemos una carta, vemos las cartas. O bueno, y después está la fase de invierno, ¿no? Que es la... Sí, bueno, y luego, pues eso, se van jugando las cartas, que es el 80% de la operaciones. partida, como digo. Luego llega un momento que, claro, a los jugadores no les quedan cartas, entonces tienen que ir pasando. Y llega ya la fase de invierno, que es una fase en la que, bueno, pues los ejércitos tienen que volver a espacios fortificados. Es verdad, eso no lo he dicho. Hay Sí, 3 tipos de espacios en el juego, sí, que son las ciudades, las fortalezas y los espacios no fortificados, que aquí en este diseño provisional sí. vienen marcados por el castillo grande, castillo mediano o castillo pequeño. Entonces, por ejemplo, León, Valladolid serían ciudades fortificadas, ¿no? Zamora, serían ¿no? ciudades. Pero fortificadas, Claro, ¿no? Que tienen como un castillo, ¿no? eso es. Luego, por ejemplo, pues Ávila, ¿no? Porque está cerca de la localización que Aquí. señalabas. Pues Ávila, por ejemplo, pues sería una fortaleza. Ese Ajá, es que tiene 2 torres, un ¿no? castillo más pequeñito. Tanto las ciudades como las fortalezas están fortificadas. Quiere Sí. decir que tienes que asediarlas primero antes de tomarlas y es más difícil. Ajá. Luego, el resto de localizaciones, que son las que tienen el edificio más pequeñito, pues esos están no fortificados, con lo cual, pues esos simplemente con posicionarte en ellos, pues ya los, sí, gastando un punto, pues ya los controlas, ¿no? Y ahí es donde se suelen desarrollar las batallas campales, ¿no? Sobre todo, cuando se juntan dos ejércitos, ¿no? Por ejemplo, en Alarcos y Navas de Tolosa, esto le va a gustar a la gente así que sea muy, muy friki de estas batallas, son 2 espacios especiales en el mapa, que son espacios no fortificados, pero vienen marcados por la espada cristiana toledana y el alfanje, ¿no? Islámico, porque la cimitarra, perdón, porque aquí se desarrollarán las 2 grandes batallas épicas de este periodo, ¿no? En el turno 5 y el turno 7, que son los años en los que tuvieron lugar, hay una carta en ese turno que le otorgará muchos puntos al que logre controlar ese espacio. Con lo cual eso va a generar que tanto los cristianos como los almohades se peguen y se reproduzca en el juego o se tienda a reproducir tanto la batalla de Alarcos como la batalla de las Navas de Tolosa. Es una cosa muy graciosa en el juego cuando llega el turno 5, el andalusí, mientras está su piratería, sus fiestas libidinosas y de sus cosas, ya veremos que el andalusí tiene unos minijuegos muy particulares, ¿no? Pero él, mientras está a sus historias, de repente empezarás a ver pedazos de ejércitos cristianos en el norte y pedazos de ejércitos cristianos en el sur que empiezan como a acercarse al Arcos, porque claro, al final de turno el que lo controle, pues vamos, puede ganar muchos puntos y quitárselos al otro, ¿no? Ajá. Por ende, claro. Y ya que Pero estamos... todos estos espacios Sí. serían no fortificados, ¿no? Ajá. Entonces, la diferencia también es que los espacios fortificados, cada uno de ellos te da un punto de victoria. Decía que en este juego que cómo se gana, ¿no? Sí. Entonces, la forma de ganar es pues, el que tenga más puntos de victoria, ¿no? En este track que hay aquí a la izquierda. De hecho, en el despliegue inicial, la gente lo puede ver, los cristianos parece que tienen mucha ventaja, ¿no? O sea, no empiezan todos con el mismo número de puntos. Esto en el Gira y Están, por ejemplo, también es así, ¿no? Pero luego, pues los propios avatares de la partida tienden a equilibrar esta situación y los marcadores se van equilibrando, ¿no? Los cristianos, digamos que empiezan fuertes al principio, pero empiezan a tener problemas, ¿no? Ajá. Eh, Otra cosa antes que se me entonces, olvide. sí, dime. Las fortalezas, supongo que las fortalezas como Valladolid, Zamora, León, a la hora de establecer tropas dentro tendrán un límite mayor, ¿no? Que por ejemplo las Ávila, ¿no? O las que tienen 2 torres, ¿no? Esas tendrán... Sí, bueno, o sea, mientras no te pase nada, mientras no te asedien, Sí, no hay limitación. no hay limitación O sea, de... tú No hay límite de puedes, apilamiento, ¿no? porque se supone que esas tropas pues, pueden estar fuera, etcétera, ¿no? Vale, Pero luego, en el momento que te asedian, pues sí. ahí es donde tienes esta limitación que solo puedes refugiar, guarnecer en ese espacio fortificado a 4 unidades como sí. Entonces, bueno, eso es lo que provoca que los asedios al final, pues, si eres capaz de mantenerlo y de ser insistente, pues terminan cayendo muchas veces por su propio peso, ¿no? Porque, claro, Ajá. hay una guarnición límite. Luego, además, en este juego hay misiones de, como decía, de conspiración que están tomadas del Machiavelli, en la que tú puedes sobornar a la guarnición del interior de la fortaleza para que se subleve y rinda la fortaleza, ¿no? O sea, aquí puedes hacer putadas de este tipo, misiones políticas que muchas veces te permiten ganar
por detrás con las intrigas de pasillo, lo que a lo mejor en el campo de batalla te costaría mucho. Eso es una cosa, por ejemplo, que tiene este juego y que ahora podemos ver si te parece. Pero vamos, simplemente por acabar lo de los puntos de victoria, lo que decía, Sí. en este juego hay dos maneras de obtener puntos de victoria. Una, que es la exclusivamente militar, que, como digo, es muy sencilla. Cada ciudad y cada fortaleza te da un punto. O sea, cada espacio fortificado te da un punto de victoria. Por ejemplo, la gente lo puede contar con el andalusí, ¿no? Que es el que tiene menos, que sería lo más fácil. ¿Por qué el andalusí tiene 12 puntos de victoria al inicio de la partida? Porque si cuentas las ciudades y las fortalezas azules, los piratas de Mallorca todavía no entran, esos entran luego avanzada la partida, ¿no? Pero si la gente cuenta los espacios azules, pues verá que suman 12 las ciudades y las fortalezas, ¿no? Pues por eso tiene 12 puntos de victoria. Y el almohade igual y el cristiano igual. Y luego hay otra forma de obtener puntos de victoria que voy a enseñarla ahora, por ejemplo, en la tarjeta de los almohades mismamente. Ay, no, perdón, me equivoco, he sacado la mano. Serían cartas natales, aquí también hay cartas natales, ¿no? Sí, aquí también hay cartas natales. Estos son los tableros personales. O sea, en este juego tienes también un tablerito personal cada jugador al margen del tablero principal, ¿no? Vale, aquí lo tengo. Pero bueno, este es el tablero personal en el que la gente tiene todas las acciones que puede hacer. Pero, por ejemplo, aquí está pues una de ellas es esta de los fondux, ¿no? Que comentaba, de abrir los puertos comerciales. Pero bueno, puedes hacer muchas cosas. Reclutar, puedes hacer racias también, que es una cosa nueva que tiene este juego, que puedes hacer incursiones en territorio enemigo, en las que tú luego tienes que regresar a tu territorio, claro, sano y salvo, porque si no esa caballería que uses se pierde, porque obviamente te la neutralizan, pero que te permite pues arrasar los espacios del enemigo, conseguir algo de botín. Bueno, eso que sabes que en la época pues era muy común, ¿no? Estas racias o cabalgadas las llamaban los cristianos. Impuestos, bajar impuestos. La acción de subir y bajar impuestos es muy sencilla y muy lógica, ¿no? Porque tú subes impuestos y entonces te va a dar más cartas, pero vas a sufrir revueltas. Claro, la gente se enfada ante la presión fiscal. Y a cambio, si bajas impuestos, vas a tener menos cartas, pero vas a poder eliminar revueltas y espacios descontentos, ¿no? Entonces, la política fiscal, muchas veces cada turno, el gobernante se tiene que plantear qué prefiere, si no hacer nada, si subir impuestos o si bajar impuestos. Y entonces, en función de una cosa o de otra, pues tendrá consecuencias positivas, pero también negativas, ¿no? Y bueno, eso, como te digo, te revitaliza un poco en el juego también el factor político, ¿no? Y luego las misiones cortesanas. Sí. Te estaba mirando en el califato almohade que estoy yo ahora mismo. También puedes invertir en arte islámico, ¿no? Vas invirtiendo, ¿no? Y eso te va dando puntos. Que pone licencia y plano, patio y fuente, bosque de columna. ¿Eso qué significa? Sí, ¿que te va dando puntos de victoria cada vez que inviertes? Claro, como decía, hay dos maneras de obtener puntos de victoria. O sea, el punto de victoria normal por cada ciudad y cada fortaleza te da 1, y luego lo que se llama, que aquí lo ves, los puntos de victoria especiales, que tienes esta casilla, ¿no? Entonces, aquí en estos puntos de victoria especiales simbolizan todo lo demás. Y entonces son puntos que puedes conseguir por las cartas. Hay cartas que te permiten conseguir puntos si cumples determinadas condiciones. Y luego por 2 minijuegos de agenda política, se le llama agenda política, que tiene cada jugador específicamente y que le da todo el sabor temático y hace que cada partida sea totalmente diferente si juegas con el cristiano o si juegas con el andalusí, porque cada uno tiene como su agenda política particular. Sí. En el caso del almohade, lo que tú dices, uno de sus minijuegos, que es el arte islámico, le permite construir las grandes mezquitas de la época, incluida la mezquita Aljama de Sevilla, que los que sois de allí pues os hará, yo creo, ilusión, ¿no? Y luego la mezquita Kutubilla de Marrakech y la mezquita Hassan de Rabat, que fueron las 3 grandes mezquitas que edificaron los almohades en esta época, ¿no? Entonces, cada mezquita, obviamente, pues tienes que cumplir sus etapas, lo que dicen, la licencia y los planos. Después tendrás que construir a la larga pues el bosque de columnas, la Qibla, el Mihbar, el Minbar, todas las etapas. La gente incluso puede refrescar sus lecciones de arte islámico. Y luego finalmente cuando la terminas, pues te da eso unos puntos de victoria, ¿no? Pues es una forma, el almohade, que tiene por el apartado cultural de conseguir puntos de victoria, ¿no? Y luego la otra es la yihad. La yihad, eso sí. Dime. ¿Cómo funciona la yihad? No, la yihad es sencillamente que el almohade tiene que acabar con el reino del lobo. Esto es una cosa
muy curiosa. O sea, el emir lobo era un personaje muy particular. O sea, era un emir libertino, crápula, hereje, tenía una visión del Islam muy a su manera. Incluso la propaganda almohade dice que adoraba a diosas paganas, ¿no? Organizaba unas fiestas increíbles. Se conservan aún en Murcia, por ejemplo, cosas muy curiosas del arte de los Banu Mardanis, en el que aparecen mujeres sin velo y dando mucho protagonismo a personajes femeninos. O sea, era un tipo muy particular en la época, ¿no? Entonces, claro, los cristianos obviamente pues, le atacaban por ser musulmán, ¿no? Porque para ellos era un musulmán más, pero los almohades le declararon la yihad por considerar que era un infiel, un mal musulmán, ¿no? Lo que, esto del takfir, ¿no? Que ahora se suele escuchar, ¿no? La acusación de digamos, los sectores más integristas contra alguien que consideran que no es un verdadero musulmán, ¿no? Pues esto ya existía en la época y los almohades fueron de los primeros que lo pusieron en práctica. Entonces, digamos, uno de los objetivos para toda la partida de los almohades es destruir al Emirato del Rey Lobo. Ojo, no a los de Mallorca. Eso ya a Mallorca tendrás tus enfrentamientos con ellos, pero no es una condición. Pero digamos que uno de los minijuegos de los almohades es acabar con este Emir Crápula del Lobo, ¿no? Entonces, cada turno que no consiga, digamos, haber destruido este reino, que es conquistando sus 3 capitales, Murcia, Valencia y Denia, pues cada vez ganará menos puntos de victoria y llegará un momento que los empezará a perder. Ajá. Y si el Rey Lobo, y cuando el Rey Lobo pierde su facción, porque son 3 jugadores, ¿no? ¿Qué ocurre con el Rey Lobo al final? Pues que en ese momento entra el segundo emirato, el de los piratas de Mallorca. Vale. Bueno, el segundo emirato entra en el turno 4, es decir, que puede suceder que el Rey Lobo, de una manera heroica, aguante y entonces se encuentre teniendo 2 facciones principales, lo cual le dará mucha más fuerza en la partida. Pero en el momento en el que el lobo se ha anexionado, entra automáticamente. Si era antes del turno 4, entra automáticamente. O digamos, si ya había entrado, pues el Emir Serpiente se convierte en su gobernante y en su facción principal. Con lo cual es eso, el jugador andalusí tiene como 2 tipos de juego distintos a lo largo de la partida. Primero controlar al lobo, después controlar a la serpiente y no tienen nada que ver uno con otro. De hecho, ahora si quieres podemos ver el tablerito del lobo. Sí, una pregunta antes que se me olvide. Dime. Cada facción tiene 2 cartas natales, ¿no? Por ejemplo, en el Califato Almohade tiene la de Abd al-Mumin. No, ese es el gobernante. Vale, entonces es el gobernante que, igual que en los juegos de esta serie, también puede cambiar a lo largo de la partida. Sí, exactamente. Vale, o sea, los gobernantes se van muriendo, van llegando nuevos, y entonces esto hace que pues a veces tienes gobernantes más militares, otras veces tienes otro más... Por ejemplo, el almohade, este primer gobernante suyo es muy militar, ¿no? Pero luego tendrá otro que es peor en combate, pero que sin embargo fue el gran mecenas, el que construyó, como digo, la mezquita de Sevilla, ¿no? Entonces, que es Yusuf, que es el segundo, pues Yusuf al revés, en batalla será peor, pero sin embargo le dará bonus para construir las mezquitas. O sea, cada gobernante tiene sus particularidades y van muriendo, va llegando gente nueva, ¿no? El ciclo de la vida. y a lo largo de la partida habrá muchos. Y en función de sus habilidades, pues también tendrás más cartas o tendrás bonificadores quizá al combate. Sí, los gobernantes tienen 2 factores, el factor que se llama de liderazgo y el factor de gestión. Pues, bueno, el de liderazgo pues implica su liderazgo carismático, no inspirador, etcétera, y eso le permite tener más o menos cartas. Y en cambio la gestión pues es un factor más, por así decirlo, pues eso, más administrativo, ¿no? Que es el que le permite conservar más o menos cartas. Entonces, bueno, pues hay algún líder mejor, hay algún líder peor, eso va cambiando y también equilibra de alguna manera el juego, ¿no? Y el tipo a lo mejor de estrategia que tienes que llevar con un líder, pues no es exactamente a lo mejor la misma que te puedes permitir con otro, ¿no? Etcétera. Y luego lo de las cartas natales, sí que decías, mira, si pinchas aquí en el tablero almohade, esta carta que ves que pone el corazón de África. Sí, aquí la tengo, sí. Claro, entonces ves que hay 2. O sea, cada reino tiene, bueno, cada jugador, mejor dicho, cada potencia tiene 2 cartas natales. 2 cartas. El andalusí empieza solo con una, que es la del lobo, pero luego a mitad de la partida conseguirá otra, que es la de la serpiente, la de los piratas. Entonces, digamos que como regla, cada uno tiene 2, ¿no?
Y son 2 cartas natales, pues igual que te matizan, ¿no? En el caso de las almohades, las que acabas de enseñar, pues una es la doctrina del Tauhid, que es la unicidad absoluta de Dios, este monoteísmo exacerbado, ¿no? Que tenían los almohades, que representa todo el aspecto religioso, no solo a nivel militar, sino también a nivel espiritual, o sea, porque de hecho la carta, si te fijas, también sirve para construir las mezquitas, ¿no? Y las obras de arte islámico. Es esa doble vertiente, tanto espiritual como militar, ¿no? De yihad mayor y yihad menor. Y luego el corazón de África, pues es una carta que hace referencia a una guardia de esclavos, un cuerpo de élite de esclavos subsaharianos que, bueno, los almohades, pues eso, a través de las caravanas del desierto, bajando a lo que hoy es Senegal, etcétera, pues ahí compraban estos esclavos y los entrenaban para ser como uno de sus cuerpos de élite, ¿no? Los llamaban los Imesebelen, aquí se transcribe así en las fuentes cristianas, y también aparecen en el juego, ¿no? Porque en este juego, bueno, aparte de las unidades típicas que se imaginará la gente, pues que si peones, ¿no? Que son la infantería, la caballería, los arqueros, etcétera, ¿no? Pues también cada reino tiene una unidad especial, una unidad de élite que es única suya. Sí. Entonces, en el caso de los almohades, tienen estos Imesebelen, este cuerpo de élite de esclavos. Por ejemplo, en el lado cristiano, sí, pues ves que tienes peones, caballeros y arqueros. Y luego esta unidad especial que aparece con el número muy grande son monjes las guerreros. órdenes militares. Vale. Las órdenes militares de los monjes guerreros, ¿no? Pues templarios, hospitalarios, Calatrava, etcétera, ¿no? Y que es el cuerpo de élite, digamos, la unidad de élite que tienen los cristianos. Ajá. Esto es en lugar de un dado tiran 2, o sea, son más poderosas, ¿no? En el módulo de Basal, ¿no? Que hay unidades límite, ¿no? Que no se pueden tener más unidades de la cuenta, ¿no? Antes que se nos olvide. No, claro, ese stock de unidades que acaba de ver la gente, esa pestaña que hemos abierto, es que aparte de lo que cada reino tiene en el mapa, tienes luego eso de stock. Y tú solamente puedes cada vez que te eliminen una unidad del mapa, esa unidad vale stock. Pero hay límites de unidades que representan la capacidad, la productiva, demográfica, etcétera, de cada ente territorial, ¿no? Entonces tú tienes lo que tienes y no puedes reclutar más que esa capacidad. Perfecto. Pero por ejemplo, aquí en Valencia, sí. He sacado algunas unidades, no sé si la gente lo ve. Espérate, lo voy Pues a ves que, ampliar un poquito. Vale. Igual que los reinos cristianos tienen la unidad de los monjes guerreros, que es la del número. O sea, el resto de unidades ves que son iguales, ¿no? Los peones, los caballeros y los arqueros. Pero luego tienes otra unidad con un número muy grande, que es esta unidad de élite, pero en el caso de los andalusíes es la guardia de palacio. Andalusíes, como en esta época tenían que llevar a cabo una política más defensiva y además producto de ese comercio mediterráneo, pues tenían muchas riquezas en los palacios, pues digamos su unidad de élite fueron los guardias de palacios para defenderlos, ¿no? De los ataques. Entonces los andalusíes tendrán esta unidad de élite que es la guardia de palacio, igual que los cristianos tienen a las órdenes militares, a los monjes guerreros, pues ellos tienen a la guardia de palacio y que tiene unas características específicas. Y luego en el caso de los almohades, si te vas a Marrakech, mira, es que tienen una unidad, tienen las de siempre, ¿no? Los arqueros, los leones, los caballeros, y luego tienen su unidad especial con el número en grande, este que pone 2, que son los Imesebelen, que son esto que te digo, esta unidad de élite de esclavos del sur del Sáhara, ¿no? Ajá. Entonces eso también le da pues una mayor especificidad temática, ¿no? Dependiendo de la facción con la que juegues, pues tendrás unas unidades específicas u otras, ¿no? Entonces, por resumir un poco, básicamente tenemos infantería, que eso después ya, ahora no vamos a explicar los combates porque nuestra idea es hacer... No, y aparte el combate es muy sencillo, una partida, que no tiene ningún misterio. Grabar una partida, bueno, más que una partida, un turno de ejemplo, que ahí se verán bien mejor los combates y otras mecánicas que vamos, que la gente no se abrume, que el combate es muy sencillo. Es muy sencillo. Que como esto es un juego, ya digo, más geopolítico que militar, el combate es muy facilito, no tiene parecido mucho misterio. Alice, ¿no? Alice, al tanto monta. Es una tirada única y bueno, hay alguna diferencia con los arqueros que tiran un dado de color diferente, pero que es muy facilito. Es una tirada única, cuentas lo que tienes y le añades algún modificador y no tiene más misterio. O sea, básicamente tenemos... Sí, bueno, es verdad, eso no lo hemos dicho, que en el mapa, cuando enseñabas el mapa, veis que hay conexiones que son de un color y otras de otro.
Estos representan montañas o ríos que generalmente solo le dan ventaja al defensor. Ajá. A la hora del combate. O sea, hay conexiones que son normales, pues eso, es un terreno llano o un bosque como mucho, ¿no? Pero luego tienes las montañas y los ríos, y en el caso de África los desiertos también. Eso pues al defensor le da un bonificador, claro, te cuesta más, ¿no? Conquistar un territorio, pues eso, que tienes que internarte en un desierto, escalar una montaña o cruzar un río, ¿no? Pero vamos, es muy sencillito también eso, no Entonces, tiene mucho misterio. por resumir un poco, entonces tenemos infantería, caballería, artillería, o sea, artillería no, perdón. Caballería, infantería, arqueros, unidades de élite, después tenemos los líderes, que si quieres ahora decimos algo de los líderes, y en cuanto al terreno, el terreno todo cuesta 1, ¿no? O sea, desplazarte de un lugar a otro siempre cuesta 1. Sí, siempre. Pero en batalla Sí. el atacante siempre tirará un dado menos por cada conexión hostil. Vale. Si tienes que cruzar un río, tiras un dado menos. Si tienes que cruzar una montaña, tiras dos dados menos. Ajá. 2 dados menos. Vale. Entonces, claro, eso te da, bueno, pues... Y luego también para las intercepciones o las evasiones, Ajá. esto también, como en el GIS, por ejemplo, existen, pues también, ¿no? Si tienes que huir cruzando un río, pues va a costar más, ¿no? Ajá. Y bueno, los líderes, muy sencillo, ¿no? Es más o menos también igual que este sistema, ¿no? El 1, que supongo que será el tema de... El número de arriba será para el tema de los dados, ¿no? ¿Puede ser? El 1. Sí. Por ejemplo, en Nuño de Lara, ¿no? Sería el dado Sí, que aporta, aquí, ¿no? en Toledo, ¿no? O, por ejemplo, Ramón Berenguer aportaría 2 dados. Y el número de abajo, el 8, la mayoría... Bueno, hay algunos que tienen 10, como Alfonso VII, que será la cantidad de unidades que puede activar, ¿no? Exacto, con lo cual, Bueno, si no lleva el líder, sí. Tú solo puedes mover 4 unidades, pero con un líder podrías mover alguna más. Vale. El número de arriba Entre 6 y 8 sí. suele ser el rango. Ajá. Hay alguno que excepcionalmente tiene 10. Lo normal es que tengan o 6 o 8. El número de arriba también Alfonso VII, por ejemplo, tiene 10 porque es a la vez rey de León y de Castilla. Ajá. Lo más normal es que tengan o 6 o 8. El número de arriba también es con la carta, o sea, el número de puntos de operaciones, ¿no? Que gastas para activar ese líder, ¿no? Hay algunos que son más... O no es así. Es verdad, vamos a sacar una carta. Lo que pasa es que esta es el evento inicial. Hay un evento inicial. Sí, vamos a coger una carta, por ejemplo. Vamos a coger cristiana, por ejemplo, ¿no? Cogemos una cristiana. Espérate, sí, las natales, por ejemplo. Vamos al tablero cristiano y así vemos un poquito el tablero cristiano. Espérate, que me voy a cambiar de bando. Voy a ser ahora cristiano. Sí, vete a la bandera, al estandarte cristiano. Eso. Aquí, por ejemplo, tenemos... Y que ahí vas a ver el tablero personal cristiano. Tengo aquí, por ejemplo, el final del camino, que tiene 6 puntos de operaciones y después tiene el evento, que es como una carta natal, es un evento que es bastante potente, ¿no? Sí, y además específico un poco también a sus minijuegos, ¿no? Que le ayuda un poquito en sus minijuegos. Así como decíamos que el almohade, sus 2 minijuegos de agenda política era la construcción de mezquitas, las obras de arte islámico y la yihad contra el emir lobo, pues en el caso de los cristianos, por ejemplo, la gente lo puede ver en el tablero, tienes los 5 reinos y el Camino de Santiago. Esta es la época también en la que el Camino de Santiago pues va floreciendo, ¿no? Es la época del románico en el que se concluye, ¿no? Y se consagra la Catedral de Santiago, y entonces, bueno, el cristiano, pues en el minijuego del Camino de Santiago tendrá que preocuparse de que el Camino de Santiago, que son los espacios del norte de la península que tienen una concha, la gente los puede ver en Pamplona, en Estella, en Logroño, ves que hay el simbolito. Sí. Entonces eso es el Camino de Santiago, ¿no? Que va desde el sur de Francia hasta terminar en Santiago. Entonces esos espacios, si el cristiano al final de turno consigue que el camino esté despejado, es decir, que no le ocurre nada, que esos espacios los controle, que no hayan sido conquistados por enemigos, que no tengan revueltas, que no estén en discordia, etcétera, pues ganará puntos, y en cambio si ese camino está cortado perderá puntos, ¿no? Entonces es uno de los minijuegos que tiene el jugador cristiano, y además puede construir monasterios para de alguna manera proteger a los peregrinos que puedan pues dormir, ¿no? Cuando cruzan, cuando van siguiendo su ruta espiritual, ¿no? O sea, tiene igual que eso, que el califa pues construye las mezquitas, pues el cristiano puede construir estos monasterios, ¿no? De hecho, por ejemplo, aquí en las acciones del reino cristiano ves que
Bueno, de hecho hay una errata. Pues mira, una cosa que hay que corregir en el basal. Esto que pone obra de arte realmente debería poner monasterio aquí, ¿no? Entonces es una acción específica que tiene el jugador cristiano para construir monasterios en el Camino de Santiago. Obra de arte es la del almohade. Y en los espacios estos donde pone Camino de Santiago, cada espacio blanco con una vieira es para construir monasterios, ¿no? Y te va dando puntos de victoria, ¿no? Bueno, el monasterio más que nada lo que te hace es que tú ya te olvidas de ese espacio para toda la partida. Es decir, el monasterio protege de todo, de que lo conquiste un enemigo, de que esté en revuelta, de que esté arrasado, con lo cual se supone que los peregrinos se refugian en el monasterio y pueden seguir su ruta con normalidad, ¿no? Porque nadie les va a tocar allí en el monasterio. Entonces digamos que tú construyes monasterios para que esos espacios del camino ya estén asegurados a efectos de luego de puntuar el Camino de Santiago a final de turno. Aparece Camino de Santiago. Entonces, ¿los monasterios que se colocan en el mapa o se colocan aquí en...? No, hay una ficha, mira, la podemos ver. Sí, vale, y te vas a monasterios. Vale, pues una... Vale, sí. Claro, pues saca uno cualquiera. Este de Piedeport. Ponlo en el mar o donde quieras. Aquí, ¿no? ¿Lo ves ese? A ver, ¿dónde lo has puesto? Espera. Ah, vale, ya lo veo. Sí, el de Piedeport, sí. Vale. Entonces, este tiene dos caras. Sí. Si le das la vuelta, vamos a girarlo, ves que tiene la cara del monasterio, que es con la cruz. Entonces, si tú construyes un monasterio, lo pones en el lugar, por ejemplo, lo he puesto aquí en Piedeport, al norte de Navarra, justo, y entonces eso ya te protege ese espacio del Camino de Santiago de cualquier cosa que le pase. Ese espacio está seguro para toda la partida, independientemente de los avatares que sufra el espacio. Pero, por el otro lado, tiene el nombre de la localización. Entonces, si imaginemos que no había monasterio en este espacio y que este espacio de repente, pues eso, le ponen una revuelta, por ejemplo, o te han hecho una racia, imagínate, lo que decía, ¿no? Que te saquean y demás. Pues se pone este marcador de arrasado a pie de po. Entonces, automáticamente ese espacio del Camino de Santiago está cortado, porque ese espacio lo tenemos arrasado. Entonces, en el tablero cristiano... ¿Qué iría? A la vieira gris. ¿Has visto que acabo de... Ahí. ¿Has visto que acabo de poner la ficha? Sí. Pues eso es para que el cristiano se le enciendan las alarmas. Diga, mierda, tengo un espacio del camino cortado. Imagínate que de repente pues le han puesto una revuelta en... pues eso, se ha revelado la gente de... Mira, vamos a coger otro marcador de revuelta. Y imagínate que tiene una revuelta en otro espacio, en Carrión, por ejemplo, justo al norte de... bueno, al noroeste de Burgos. Pues imagínate, le ponemos una revuelta. ¡Pum! Carrión está revelado. Pues automáticamente el espacio de Carrión tendríamos que coger la siguiente ficha y llevarla al tablero cristiano. Y entonces, ya tengo dos. Y entonces, por cada número de espacios cortados del Camino de Santiago que tengas a final de turno, te vas a llevar penalizaciones. Con lo cual, esto por un lado permite... al cristiano le da un minijuego con un sabor temático brutal, tiene que construir los monasterios, etc. Y lo mismo, ¿no? Si de repente hubiera conseguido fundar un monasterio antes de tener la revuelta, pues le da la vuelta, Carrión ya tiene un monasterio. Con lo cual ahora, cuando llegue la revuelta, ya la ficha no se coloca aquí, en el tablero cristiano. El monasterio te protege de revueltas y de... incluso de que te lo conquisten, te blinda ese espacio, hace que ya te olvidas de él. Te gastas 3 puntos. Y el otro minijuego de los reinos cristianos, el que está arriba, el de los 5 reinos, sí. Esto simplemente es que, a ver, para que este juego fuera realista al 100%, hubiera tenido que ser un juego para 7 jugadores, ¿no? En vez de 3, porque cada reino cristiano en esa época iba a su bola. Igual que el califa almohade y el rey lobo pues eran entidades totalmente independientes, pues los reinos cristianos igual. Y cooperaban en situaciones puntuales, pero luego estaban apuñalándose en la mayor parte de las veces. Entonces, este juego realmente hubiera tenido que ser para 7, ¿no? Pero para poder hacerlo para 3, inventé una mecánica que se llama la de los reinos díscolos. Es decir, a través del juego de cartas, de misiones políticas de estas que llevas a cabo con los cortesanos, los jugadores musulmanes pueden quitarle un reino al cristiano, por así decirlo, hacer que uno de los reinos pase a la situación de díscolo, que se llama, ¿no? Que significa que en ese momento, pues ese reino ha firmado una tregua con los musulmanes, va a su bola, ataca a los otros reinos cristianos porque tiene sus propios intereses, etcétera, ¿no?
Entonces, un reino, nunca más de uno a la vez, ¿no? Pero a lo largo de la partida puede ser cualquiera de estos reinos. Luego hay eventos también, por supuesto, que te permiten que un reino pase a díscolo, ¿no? Pues se marca con un marcador, que es el de los 5 reinos. Imagínate Portugal, por ejemplo. ¿Es la ficha que acabo de llevar al tablero cristiano? Sí, lo he visto. Pues imagínate que es eso, que el rey lobo ha enviado a una de sus consejeras, a Zobeida, a la corte cristiana, y ha hecho una misión de conspiración, que es una de las acciones que puedes hacer, ¿no? Que la tienes aquí en el tablero de cristiano, ¿no? Una acción de persuadir, perdón. Y entonces ha conseguido convencer al rey de León para que, bueno, pues que ataque a Castilla, ¿no? O sea, que ataque al resto de los reinos cristianos, mejor dicho. Entonces, automáticamente, perdona, a Portugal decía. Entonces, automáticamente, el cristiano marca que Portugal está convertido en reino díscolo. Portugal procederá a invadir espacios fronterizos de Portugal con otros reinos cristianos. Es decir, que Portugal pues invadirá a lo mejor, no sé, Zamora, Astorga, Ponferrada. Eso lo eligen los musulmanes, obviamente. Porque es para putear al jugador cristiano, ¿no? Entonces esto automáticamente al cristiano le crea problemas internos y tiene que solucionarlos, y los puede solucionar por la vía diplomática, por así decirlo, o por la vía militar, volviendo a las fronteras originales y, digamos, convenciendo por la fuerza al rey díscolo que mejor que vuelva al redil. O si no, también pues hay, y luego hay cartas, ¿no? Por ejemplo, la carta natal cristiana, que si quieres las podemos ver, tiene 2 cartas natales, la del final del camino, que la sacaste antes. Sí. Y otra que se llama Reconquista. No sé si la ves aquí. Sí, están aquí abajo. Vale. Una pregunta. Por ejemplo, la carta Reconquista. Antes que se me olvide, Miguel, la carta Reconquista. Miguel, perdona. Dime. ¿Y los números que aparecen al lado de cada escudo, que es el número de puntos de victoria? En los reinos cristianos pone. Hay un numerito en la parte. No. Eso sí, o sea, es el número de fortalezas y ciudades, ¿no? De fortalezas más ciudades, sí, que tiene inicialmente cada reino. Porque nos dimos cuenta en el testeo que como los reinos díscolos van cambiando, pues que al jugador cristiano le era un coñazo estar cada vez, me tengo que bajar 8 puntos, me tengo que subir 8 puntos, y tenía que estar contando 1, 2, 3, 4. Ajá. Entonces ese número marca el número de fortalezas iniciales y ciudades que tiene cada reino. Entonces, si se te ha vuelto díscolo Castilla, pues sabes que de repente, ¿no?, pierdes 11 puntos. Ajá. Y si lo has recuperado ganas 11. Hombre, luego si Castilla hubiera conquistado algo, pues esa se la tienes que sumar, pero claro, es más fácil decir 11 más 1 que tener que estar contando 12 espacios, ¿no? Y es por eso, es únicamente para mayor comodidad del jugador cristiano. Vale, vamos a ver entonces las cartas. Y luego lo que te decía, ¿no? La carta natal, por ejemplo, Reconquista, que tiene el jugador cristiano, la de Reconquista, pues ves, si te fijas, uno de las posibilidades de su evento. Una, por supuesto, es reclutar órdenes militares, ¿no? De cruzados, etcétera, que van a hacer la Guerra Santa. Pero la otra es que un reino vuelva al estatus de reino controlado. Ajá. Es decir, si el rey cristiano se ha guardado esta carta en lugar de usarla para puntos o para otra cosa, pues si se vuelve un reino díscolo, pues jugándola volvería a recuperar el reino. Perfecto. Es una de las opciones que tiene para hacerlo. Ajá. Pues si quieres... por ir ya, bueno, ya hemos visto básicamente lo más importante del juego, hemos visto las condiciones de victoria, hemos hablado un poquito del movimiento. Me quedaba solamente el tablero andalusí, era lo único. Eso es lo que nos queda, perfecto. Ya hemos visto también cómo se mueve, los efectos del terreno, que es el combate, las facciones principales, hemos visto las cartas que ya hemos visto que tienen o se pueden jugar bien por operaciones, para activar unidades o activar líderes y hacer acciones que están en el tablero, que lo has explicado tú bastante bien. Y ya nos queda solamente, por ir ya terminando, si no sé si me queda algo, te queda algo en el tintero, pero bueno, vamos a ver ahora el tablero andalusí, para ver su minijuego. Sí, el tablero andalusí y luego el tablero neutral, donde está la tabla diplomática y tal. Pero bueno, eso es muy facilito. Claro, vamos con el tablero andalusí. Perfecto. Como digo, ¿no? El Shark al-Andalus, que ves que tiene 2 colores en su escudo, porque primero llevará, como digo, al rey lobo y después a la serpiente. Y bueno, y esto luego son las facciones secundarias, ¿no? Que cada reino tiene las suyas. Pero los 2 minijuegos que tiene su gobernante inicial, ¿no? Que es el Inmar Danis el lobo, del que hemos hablado antes. Sí. Tiene una sola carta natal,
porque hasta el turno 4 no recibirá la segunda, que es la de los Piratas de Mallorca. Los dos minijuegos que tiene, uno es de cada una de estas dos grandes facciones, ¿no? El primero son estas famosas fiestas nocturnas que a todo el mundo le hace mucha gracia cuando juega con el andalusí del Rey Lobo, ¿no? Además, fíjate qué provocador, porque organizaba estas fiestas en honor a diosas paganas, entonces el califa se enfadaba y le acusaba de infiel y demás. Entonces, tiene un marcador de un track de... Espera, voy a entrar como andalusí para... Yo la primera vez que jugué tu juego me acuerdo que me llamó mucho la atención. Las fiestas nocturnas. Lo de las fiestas. Sí, porque además está tematizado, tienes en la hoja de ayuda del jugador andalusí, está tematizado luego en función de... Tú tiras un dado, o sea, tú vas organizando las fiestas sí. Con la carta natal o con la acción, ¿no? Ves aquí que en la lista de acciones andalusíes tiene una acción que pone fiesta nocturna. Lo que pasa es que le vale 5 puntos, es una bestialidad, ¿no? Pero luego también lo puede hacer con la natal. Y entonces, pues, organiza la fiesta esta, la de Ishtar, por ejemplo. Entonces tú tiras un dado y en función de lo que te salga en el dado, la fiesta puede ser mejor o peor. Entonces luego tienes en la hoja de ayuda del jugador andalusí una parte roleada que te cuenta, pues has sacado un 5. Pues la fiesta fue un desmadre, corrió el vino, no sé qué, el espía almohade que estaba por ahí se escandalizó y fue a... O sea, tienes... Está como, es una parte muy roleada y a la gente sí le suele esto hacer gracia, ¿no? Entonces, bueno, el andalusí a efectos luego estratégicos del juego le permite ganar un porrón de puntos de victoria. Una cosa que al andalusí le da muchos puntos. Entonces, nada, va haciendo estas fiestas, las últimas tienen modificadores porque son en honor a la esposa y a las hijas del lobo. Y nada, y una vez haya hecho las 7, pues ya no puede hacer más. Lo que pasa es que a veces el califa acaba la yihad contra el lobo antes de que el lobo haya podido terminar todas las fiestas, y entonces una vez el lobo es anexionado, este marcador ya se elimina y el lobo ya no puede, ya no podría hacer más fiestas. Se le acabó. Pero sí, este es un minijuego. Es muy curioso, se acabó la juerga y nada. Y entonces es muy gracioso porque muchas veces mientras el cristiano y el almohade están peleándose, pues el lobo de repente le mete relax a la partida y dice, bueno, pues yo voy a hacer una fiesta. Sí, la verdad que es... Y luego el otro minijuego sí. de los andalusíes es la piratería, ¿no? Lo que comentaba, que cuando entran los piratas de Mallorca, pues ellos pueden hacer piratería y entonces, bueno, moviendo sus corsarios, etcétera, ¿no? Pues van dirigiéndose de una zona marítima a otra, pueden hacer piratería, si hay flotas enemigas, pues obviamente pueden intentar evitarla, ¿no? Etcétera. Y entonces aquí se colocan unos marcadores de piratería. Entonces, cada vez que quitas un marcador, ves, tienes estos marcadores, ¿no? Que vienen sí. con la serpiente, ¿no? Sí. En honor al emir. Entonces, estos son los marcadores de piratería. Y conforme tú vas consiguiendo hacer una acción de piratería, pues este marcador lo quitas, lo colocas en la zona marítima donde hayas hecho la acción de piratería y te da esas recompensas que pueden ser variadas, ¿no? Como la gente ve. O sea, por la primera acción de piratería, pues te llevas un cofre. Por la segunda acción te llevas 2 puntos de victoria, por la tercera te llevas una carta, por la cuarta te llevas 2 puntos de victoria y luego ya por la última te llevarías hasta 3 puntos de victoria. Ajá. Pues es una manera el andalusí que tiene también de ir embolsándose puntos de victoria bastante golosos. Y solo puedes hacer 5, solo puedes hacer 5, ¿no? Cada turno 5, luego se resetea. Ah, cada turno. O sea que puede... Vale. Sí, cada turno estas acciones se resetean y en una zona, ¿no? Puedes hacer hasta 5. Zonas distintas. Que hay justo 5 zonas marítimas en el Mediterráneo. Es igual que en el Is, ¿no? Y en el Beijing Queen, ¿no? Sí, aquí la mecánica es un poco diferente, la de la piratería, ¿vale? Porque la he simplificado, pero la del GIS me resultaba un poco engorrosa y, no sé, bajo mi punto de vista, bajo mi perspectiva, creo como que era un poco complicada y aquí es como más sencilla, pero vamos, que al final es tirar unos dados y ya está, ¿no? Pero que sí, que vamos, que para los que hayan jugado, sí, o sea, al final haces tu acción de piratería y vas consiguiendo estas recompensas. Y luego, antes de cerrar la pantalla de andalusí, quería enseñar una cosa que esto lo tienen los 3 reinos, o sea, en las otras 3 pantallas están, que es la corte del gobernante. ¿Ves aquí que pone corte del emir? Sí. Pues en la corte del emir ves que hay varios cortesanos, y entonces son estos personajes que yo te decía, que los envías de una corte a la otra. O sea, tú puedes coger y dices, voy a llevar a Zobeida
voy a llevar a esta muchacha hasta la corte cristiana. Gastando puntos. Entonces abres el tablero cristiano y te llevas a Zubeida a la corte cristiana, ¿no? A la corte cristiana. No me ha dejado moverla porque porque estoy con Andalucía. Pero bueno, el caso es que imagínate que, o lo vamos a hacer al revés, a ver si esto sí me deja. No me deja. Bueno, pero tú imagínate, da igual. Nos imaginamos que Zobeida ha aterrizado en la corte cristiana, entonces es como una invitada molesta, ¿no? O sea, incómodos invitados, ¿no? Entonces, claro, tú de repente sabes que te ha llegado una embajadora, que tienes que alojarla, pero que sabes que ahí probablemente no haya ido para nada bueno. Entonces, eso es lo que genera estas acciones, como digo, de espiar, de persuadir, de conspirar, que tú puedes hacer en el momento que tienes un cortesano, que has enviado un cortesano a una corte enemiga, y en esa corte, pues puedes eso, hacer misiones políticas. Y hay cosas muy variadas, ¿eh? Puedes desde envenenar a un líder rival, hasta instigar una rebelión interna en una ciudad del enemigo, hasta convertir un reino cristiano que pase de díscolo a controlado, colocar revueltas, hacer que una fortaleza se rinda, una fortaleza que estás intentando asaltarle y no puedes, llegar a un pacto de rendición, que ellos salvan el ejército, tú les das, digamos, salvoconducto para que sus tropas se vayan, pero te entregan la ciudad intacta y la tomas, ¿no? Que pasaba a veces, ¿no? Los acuerdos de rendición, ¿no? De una fortaleza. Puedes hacer cosas muy variadas, espiar, ver la mano de cartas de otros jugadores o ver las 5 primeras cartas del mazo. Tú puedes hacer aliarte con una república marítima, con Génova o Pisa. Es decir, estas misiones que tú llevas a cabo con los cortesanos, que tienen una mecánica muy sencillita, simplemente mueves al cortesano, pagas la acción una vez está allí y tiras unos dados y ves si la misión ha salido o no. Claro, puede ser que no te salga y a veces si la tirada es muy baja, no solo no te sale, sino que al cortesano le pillan y le meten en la cárcel. Y el número, el factor... en las mazmorras, ¿no? El factor que aparece... De hecho, ves aquí en el tablero andalusí que pone mazmorras, ¿no? Esto lo tiene cada jugador. Y entonces a veces ahí puede acabar un líder militar que es capturado en guerra o un cortesano, ¿no? Que le pillan con las manos en la masa. El factor que aparece aquí en la parte superior derecha... ¿Qué significa para qué? Es el factor político que le suma al dado. Tú tiras 2 dados. Factor. Vale. Y a esos dados le sumas el factor de tus cortesanos en esa corte y le restas el factor de los cortesanos autóctonos de esa corte. Por eso a veces es bueno dejarte algún cortesano en tu corte, por si viene alguno, que tengas uno para que, pues eso, haga labores de contraespionaje, ¿no? Y se adelante a lo que vaya a hacer el otro, ¿no? Y bueno, y estos cortesanos también van muriendo y van entrando. Por ejemplo, en el caso de los almohades, pues porque es verdad que en la corte almohade hubo muchos filósofos importantes de aquellos años, y por ejemplo, en el caso de los almohades, pues uno de los cortesanos es Averroes. El otro es Sintufail, el maestro de Averroes. Pues, o sea, hay personajes a los que le guste un poco la historia de Al-Ándalus de esa época, y en el caso de los cristianos sobre todo son princesas. También para realzar un poco los personajes femeninos, ¿no? Pues los consejeros cristianos son sobre todo reinas, consortes, princesas de la época, ¿no? Leonor Plantagenet, por ejemplo, ¿no? La hija de Leonor de Aquitania, o sea, y van entrando... Berenguela de Navarra, la esposa de Ricardo Corazón de León. Cada turno van entrando personajes, que son ¿no? Más o menos conocidos. ¿No, Miguel? ¿Cómo? Que cada turno que te van entrando personajes, ¿no? En la fase de apertura, ¿no? Igual que también... Sí, mueren algunos personajes y entran. Vale. Sí, fácil. Bueno, pues nos queda entonces... Se va renovando. Y luego ya lo último que te quería explicar era el tema de que hay un cuarto tablero. Esto al principio estaba todo mezclado en el mapa, pero finalmente hemos decidido hacer como un cuarto tablerillo para, ¿y dónde está? De alguna manera, que no esté todo tan... ¿El diplomacia? Apilado, ¿no? ¿Le pone diplomacia? Entonces, ¿o dónde? Sí, es en donde hay un lacre. ¿Ves que hay una pestaña al lado de las cartas que tiene como una misiva sellada con lacre aquí? Que hay como un pergamino. Espérate. ¿Lo ves? Sí, al lado de las cartas, ¿no? Que pone cementerio de flota, diplomacia, todo eso. Eso es. Vale, eso este es como el tablero neutral, ¿no? Enséñalo ahora por fin. Y nada, eso es como una tarjeta neutral donde hay distintas secciones del mapa que, bueno, que para no saturar el mapa, digamos, las hemos llevado aquí. Entonces esto es la diplomacia, para marcar quién está en guerra con quién y quién está en paz con quién. Esto es parecido, por ejemplo, a
a lo que tienen Gira y Stan, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora mismo empiezan por defecto en guerra las tres potencias peninsulares, los reinos cristianos, el Sharq al-Ándalus y el Califato almohade, pero, por ejemplo, pues podrían firmar la paz. De repente, pues si llegan a una tregua, pues se quitaría este marcador y se quedarían así, significa que están durante un turno en tregua. Las treguas acaban siempre al final del turno. De hecho, tú no puedes firmar una alianza entre jugadores. Lo más que puedes firmar es una tregua. Y al final del turno acaba la tregua. En lo que sí puedes firmar una alianza y que el marcador tiene un reverso, y lo giras, ¿ves? Que aparece el pergamino, Sí. es con las repúblicas italianas, con Génova y Pisa. Entonces, por ejemplo, imagínate eso, pues que envió un cortesano, los cristianos enviaron a, por lo que decía antes, a Leonor, a Leonor Plantagenet, a la corte de las repúblicas marítimas, ¿no? Que está aquí, la enviaron para... espera, voy a hacer lo que me has dicho, lo del alta. ¿Ves? Enviaron aquí a la corte de las repúblicas marítimas a una consejera cristiana para que hiciera una misión de persuasión y ha conseguido, esa misión triunfó y entonces ha conseguido los reinos cristianos aliarse con Génova. Ajá. Entonces automáticamente se pone este marcador aquí en la intersección entre los reinos cristianos y Génova y automáticamente volvemos al mapa y significará que pues la flota, la poderosa flota genovesa, tiene 3 flotas aquí en rosa, su líder militar y también sus unidades de tierra y sus ciudades, ¿no? Controla también Ajaccio en Córcega y también Niza, ¿no? Pues automáticamente y transitoriamente estarían controladas por los cristianos, ¿no? Esta es la parte diplomática. Ajá. El cementerio de flotas simplemente es porque las flotas que son destruidas se vienen aquí. Hay otra cosa que no me gustaba nada del Gira y Stan, que es el hecho de que cuando te eliminan una flota ya no la puedes volver a reconstruir en todo el turno. Me parecía que tenía poco sentido. Entonces, al finalmente llegué como a la conclusión de que una mecánica interesante podría ser llevar las flotas aquí y que reconstruirlas desde el cementerio de flotas lo puedas hacer, pero que sea más caro. Ajá. Es decir, que te cueste el doble. Ajá. Lo cual, si te destruyen una flota, Sí. sí que la podrías reconstruir, pero al doble de precio. Entonces se colocan aquí para marcar eso y al final de turno vuelven a tu stock. Ya las podrías construir al precio normal. Vale. O la corte de las repúblicas marítimas, lo que he dicho, para llevar a los cortesanos aquí, es igual que las de los jugadores, pero es la neutral. Sí. La comparten Génova y Pisa. La rendición andalusí, esto es para marcar... Ah, es verdad, esto es importante. Bueno, como he dicho, uno de los minijuegos del almohade es acabar con el lobo y lo más probable es que el Emirato de Murcia y Valencia caiga. Pero la cuestión es que el juego se llama El Ocaso de Al-Ándalus también porque lo que trato de simbolizar es como de alguna manera esas taifas andalusíes o esos emiratos andalusíes se vieron un poco entre Estile y Caribsis, ¿no? O sea, de alguna manera asediados por ambos extremos. Y como eran la facción más débil, corren el riesgo de ser eliminados, como finalmente pasó. Entonces, hay una condición de victoria, o sea, las condiciones de victoria es evidentemente que alguien consiga 50 puntos, que llegue al final del marcador de puntos de victoria, gana, Victoria que se llegue al ¿no? final del turno 7, gana el que más puntos tenga, o del escenario al que estés jugando, hay escenarios más cortos, hay uno del turno 1 al 3, hay otro del 4 al 7, dependiendo del tiempo que tengas para jugar, sí. Pero hay una tercera condición que es la rendición andalusí, que si en un momento dado el jugador andalusí es eliminado de la partida, es decir, ha caído tanto, no solo el Emirato del Lobo, sino también el de Mallorca, el de los piratas, el de la serpiente, automáticamente la partida acabaría, el andalusí habría perdido y entre el cristiano y el almohade ganaría el que más puntos tuviera, ¿no? Entonces eso se marca aquí porque cuando el lobo, cuando el califa, por ejemplo, ha conquistado al lobo, pues se coloca una bandera de un estandarte califal para marcar pues eso, que digamos que el reino del lobo ya no está en manos del lobo, sino que ha sido anexionado por el califa, ¿no? Se pone esto. Ajá. Imagínate tú que Aragón y Cataluña pues conquistan a la serpiente y se adelantan a lo que luego hizo Jaime I o Jaume I y conquistan a Mallorca. Entonces, imagínate, se coloca el estandarte cristiano de Aragón y pues esto sería fin de partida. Ajá. Esto sería fin de partida. En algún momento la situación está así, acaba la partida. Ajá. Bien. Lo cual eso es un poco también una particularidad que tiene este juego, que hay eliminación de uno de los jugadores, puede haberla, con lo que acabaría la partida, ¿no?
Luego, bueno, esto es una guerra entre Pisa y Génova, que hay un evento en la que en el año 1170 se produjo una guerra entre Pisa y Génova pues por el control de las islas, básicamente, de Córcega y Cerdeña. Entonces esto habrá una guerra que se resolverá un poco como la dinámica del Toilet Struggle, como tirando la cuerda, que los jugadores tendrán la posibilidad de llevarla hacia la victoria de Génova o hacia la victoria de Pisa. Y en función de quién esté controlando a Génova o a Pisa en ese momento, pues si gana la guerra Pisa y tú estás aliado con Pisa, pues ganarás puntos, ¿no? Y al revés, si estabas aliado con Génova y apostaste por el caballo perdedor, pues los perderás. Y es también una mecánica abstraída, digamos, bueno, que relaja un poco, ¿no? Al final el que haya tanta guerra y tanta batalla, pues esto lo relaja. Y esto aquí arriba de ves de guerras permanentes, es que hay 3 cartas en el juego, 3 cartas especiales, que son las 3 únicas cartas en el juego, que tienen reglas especiales. Miguel, perdona, una pregunta antes que se me olvide. ¿Estos números de 2 en la diplomacia, para qué sirven? ¿Qué significan? El coste que tienes para declarar la guerra a las repúblicas marítimas. Coste, ¿no? Y lo que estabas diciendo si tú quieres declararle la guerra a Génova, tienes que pagar un cofre o una carta de 2 puntos. Vale. Por lo menos. Vale, 2 puntos por lo menos. Y lo de las guerras permanentes. Y luego lo que decía, estas guerras que pone Versus y es que sale el estandarte de guerra con las 2 espadas, son 3 cartas especiales que hay en el juego, que son eventos obligatorios, pero que en lugar de ser de color naranja, como todos los eventos obligatorios, son rojos. Y es porque son las únicas cartas del juego que introducen alguna regla especial. Es decir, tú cuando juegas este juego no tienes que consultar el libro de reglas para resolver las cartas. Pero hay 3 cartas específicas que además están muy repartidas. Una es en el turno 2, otra es en el turno 4 y otra es en el 6. Con lo cual lo más probable es que te aparezcan con un intervalo de tiempo bastante amplio, con lo cual no te las tienes que saber ni mucho menos, pero que introducen algunas excepciones y crean situaciones de guerra permanente. Ajá. Es decir, la facción Castro, por ejemplo, esto significa guerra entre Castilla y Castro. Los Castro fueron una familia de Castilla que se enfrentó con otra familia, tipo los Stark contra los Lannister, por la tutela de un rey niño que quedó cuando murió el rey de ese momento, y bueno, quedó el futuro Alfonso VIII, el de las Navas de Tolosa, en ese momento era un bebé, y entonces, bueno, pues se pegaron estas 2 familias por la tutela y digamos Castilla se desangró en una guerra civil, además entró León. Bueno, entonces esta guerra que estalla entre los cristianos, por así decirlo, que siguen controlando a Castilla, que se supone que controlan a la facción Lara, y la facción Castro, que de alguna forma es la que está más, es la que controla el almohade, porque se alió más con los almohades y también con León. Esta guerra será permanente independientemente de que, tú imagínate que los almohades sellan una paz, una tregua con los cristianos. Pues esta guerra es independiente. O sea, es decir, reinos cristianos y almohades están en paz, pero Castilla y Castro siguen en guerra para toda la partida, con lo cual son 3 guerras permanentes y vienen marcadas aquí para que tú sepas que Castilla contra los Castro estará en guerra toda la partida mientras existan los Castro. Pisa y Génova estarán en guerra también cuando estalle la guerra pisa-genovesa, hasta que salga una carta que hace que se firme la paz. Y la última guerra es la cruzada albigense, de la que hablamos, que pone amarillo versus blanco. Aquí, vale, esas son las guerras permanentes, vale. Ahora sí me aclaro, vale. Sí, y la última, de hecho, que es lo que decía, que a la gente que le guste las cruzadas y la cruzada contra los cátaros le va esto a gustar, la última guerra es nada más y nada menos que la cruzada albigense, que también pone en guerra al color verde clarito, que son los castillos cátaros, contra la coalición de Francia y el papado, contra los cruzados albigenses, pero los cátaros están apoyados por Aragón. Por ejemplo, esto no sé si lo sabe la gente, pero el rey de Aragón murió defendiendo a los cátaros. Los cátaros eran sus vasallos, esos territorios. Él no es que fuera cátaro, pero acudió en defensa de los castillos cátaros contra Simón de Montfort y murió. Era la época en la que los reyes iban a la batalla y morían, no podían morir. Y el rey de Aragón, el padre de Jaume I, Pedro II, murió en la batalla de Muret. Y en el juego puedes ir, de hecho tendrás que ir. El cristiano tendrá que ver si deja a los cátaros defendiendo solos o si los aragoneses van a ayudarles, ¿no? Pero eso, estos son 3 guerras permanentes, que en el momento que estallen, hasta que se cumplan las condiciones, que generalmente es que una de las facciones sea destruida, ¿no?, de las que están en guerra, serán guerras permanentes.
Y eso es Y como ya está, como ves, evento es una obligatorio. tablita relativamente sencilla. No ¿Son tiene como más. eventos obligatorios, Miguel? Sí, sí, Que, sí, o es sea, un evento obligatorio, ajá, que tienes que pero jugarlo. viene marcado en rojo en vez de en naranja Ujú. para que sepas que son 3 cartas del juego especiales que introducen reglas especiales. Ajá, perfecto. De hecho, son las únicas cartas del juego que te pone ver reglas 28.3. Ajá, Pero solo hay 3, que la gente no se asuste, que solo hay 3 cartas en todo el juego. ajá. Además, una está en el juego inicial, la otra en el juego medio y la otra en el juego final. Con lo cual, lo más probable es que pasen varias horas entre que salga una carta y la otra, con lo cual para cuando juegas con jugadores nuevos, esto no se lo tienes que explicar, es absurdo. No, Ajá. no, yo lo explico aquí porque, a ver, sé que el público que tienes es experto, le gustan estas cosas, etcétera, pero esto, si estás jugando con alguien nuevo, que es un jugador a lo mejor más casual o tal, esto no se lo tienes que explicar y no se lo deberías explicar, porque esto ya cuando salga ya lo verá. Ajá. No Entonces, por ir tiene ya sentido. resumiendo y recapitulando, hemos dicho que el juego sería o bien el juego largo, que de todas maneras se puede acortar con una victoria automática, que serían 7 turnos, ¿no? Me ha dicho que hay otro juego que serían 4, ¿no? 4 turnos, hasta ahí, Sí, desde el turno 4 hasta el 7. al Y ese 7. tiene un despliegue diferente porque comienza ya con el lobo en las últimas, con la serpiente ya en juego, con la guerra civil entre los Lara y los Castro en Castilla, con los tátaros que ya entran. O sea, el despliegue es totalmente diferente. Ajá. Y luego el tercer escenario, que sería el más corto, sería el de 3 turnos, el que has dicho, Del que es primero al el tercero. mismo despliegue que del turno 1, pero Ujú. acaba en el turno 3 y acaba cuando se rinda el lobo. O sea, la rendición andalusí, porque la serpiente no llega a entrar, acaba al final del turno 3, pero puede Ajá. acabar antes si el lobo cae antes. Vale, o sea que el juego está bien porque o bien juegas la campaña entera, si tienes un Mm. tiempo más largo, si quieres jugar y catar el juego y probarlo, tienes un escenario así de 3 turnos más pequeñito y después está el de 4 que ni es muy largo ni es muy corto. Sí, la verdad que está bien pensado. Yo creo que no nos hemos dejado Viendo nada, el no te has tiempo dejado nada, que ¿no? tengamos, ¿Qué? Dime, pues dime. lo podemos apañar. Sí. Que no creo que más o menos, bueno, ya las mecánicas ya más digamos, más detalladas de colocación de racia y todo eso, ya si acaso lo vemos cuando hagamos ese vídeo demostrativo, pues ya se verán los combates, que bueno, que como tú has dicho, muchas de las mecánicas que no hemos explicado, porque por no alargar más el vídeo, son muy parecidas a la serie Is, Beijing Queen o Tanto Monta, con lo cual los que hayan jugado a esas series, pues seguramente no tendrán problema en entender cómo funciona el juego. Pues no sé si tienes algo más que Sí, eso añadir, es sencillo. Yo en principio ya te he contado, digamos, lo básico, lo lo que te básico. quería contar, o sea que si tienes alguna pregunta, por supuesto, te respondo, pero vamos, yo creo que lo básico está. Luego lo que dices, el combate es muy sencillito, si es que... Además es una única tirada. A Ajá. mí, para empezar, los combates de varias tiradas no me gustan porque lo alargan y este juego al final es un juego geopolítico, la guerra es un elemento más y de hecho al principio había 2 tiradas. Y luego en los testeos nos dimos Sí. cuenta de que era mucho mejor reducirlo a una, se tiran 2 dados, hay dados de diferentes colores, hay unos negros y unos rojos, los Ujú. rojos son para los arqueros porque tienen un rango de impacto mayor y ya está, haces una única tirada, ves los resultados, los negros impactan con 5 y 6, los rojos con 4, 5 y 6 y punto. Añades los modificadores si hay alguno de río, de montaña o de asedio tal y ya está, una única tirada, se calculan las bajas y que juegue el siguiente jugador. Ajá, perfecto. Pues Ah, porque es que si no el tercer jugador, en las batallas largas, el tercer se jugador es como, aburre. ¿y yo qué hago? Pues no, no. Yo quería una batalla corta y rápida y ágil de resolver. Sí, sí, es lo mejor. Bueno, pues yo ya digo, pues nada, encantado de que hayas venido por fin a nuestro canal. Deseando volver a jugar, la verdad, porque es un juego que probé hace tiempo y la verdad es que me gustó bastante. Y nada, ya nos emplazamos para el próximo vídeo que grabemos, pues ya grabaremos una partida. Bueno, una partida no, porque es muy larga, pero sí grabaremos por lo menos un turno o un rato para que los jugadores, los que quieran conocer el juego un poquito más profundamente, vean ya cómo se hacen los combates y cómo se juega ya, cómo juega cada uno de los jugadores, que hemos visto que hay un juego también como lo de la serie Is, pues
que también tiene un carácter asimétrico porque cada bando tiene su propio objetivo, lo cual es bastante interesante. Pues muchas gracias, Miguel. Estás invitado a jugar, por Por supuesto, supuesto, por supuesto. invitadísimo. Además, ahora que tenemos módulo de Basal, Sí, sí, pues ya aquí no me te escapo. esperamos, ¿eh? Claro, tenemos que cuadrar para jugar. También es un juego que está hecho para jugar en directo, porque es verdad que jugar en diferir, jugar en turno asíncrono es más... Le resta, yo creo, un poquito de emoción. Pero bueno, tenemos que cuadrar y quedar un día y jugar, probarlo de nuevo. El módulo ha quedado espectacular, gracias a Adolfo. Sí, un Y saludo que ha sido el artista ha que se quedado ha muy currado bien, este las pedazo de fichas módulo. están, vamos, espectaculares. Me recuerdan un poco las fichas al arte de Iván Cáceres en la carga de los Tres Reyes. Y el juego ha quedado, vamos, el módulo está muy bien, la verdad. Pues nada, lo dicho, muchas gracias. Nos veremos seguramente en más vídeos. Porque además yo sé que estás preparando también otro juego, que todavía no lo he probado, pero probarlo en las bellotas, el de la República. Pues nada, muchas gracias Pues nada, y nos vemos en el próximo. bienvenidos. Muchas gracias por tu colaboración y por estar aquí al pie del cañón. Bueno, venga, un Nada, saludo. muchísimas gracias a ti y un placer, de verdad ha sido un Venga, placer. saludo a todos. Adiós, hasta luego.